segunda ponencia en el foro. Volvemos otra vez a recordar los acuerdos: presencia plena, actitud de escucha, los celulares por favor en vibración o apagados, las preguntas que se vayan a hacer se hacen en torno a la buena práctica pedagógica no personales, se hacen después cuando terminemos todas estas 6 ponencias. Para enseñar hay que emocionar. Muchos aún piensan que si te diviertes no aprendes. María Montessori. Hay que divertirse aprendiendo. Tenemos a la docente Lady Gadela Teordúa Rojas con su práctica El mundo mágico de las plantas. Bienvenida. Aquella Rosita, nacida en abril, quería casarse con el alelí. Va de padrino su tío el jazmín, y Ana la boda clavel de cisne. Vestida de blanco, verde y carmesí, la rosa se casa con el alelí. Buenos días, mi nombre es Lady Gadela Teordúa Rojas, soy docente del grado Transición de la sede Gustavo Rodas y Sasa. A continuación les voy a presentar mi práctica innovadora. Se llama El mágico mundo de las plantas, pero antes de empezar con ella, quiero solicitarles el favor a las compañeras que me van a ayudar, porque quiero que a medida que voy hablando, ustedes vayan viendo el proceso. ¿Y cuál es el proceso? Son unas muestras que ustedes se van a ir rotando para que vayan valorando. Una de ellas, el cuaderno más grande, es la bitácora mía. O sea, como profe ahí pude, digamos que plasmar algunas de las actividades hechas con los niños, trabajos hechos por mí, y a la vez se verían algunas fotos de eventos realizados por los niños. Hay otra bitácora del trabajo realizado por los niños, teniendo presente que las bitácoras de cada niño fueron diferentes, porque esas bitácoras partieron siempre de los intereses y necesidades de los niños. Hay algunos trabajos que van a poder visualizar, que es cómo los niños se vieron siendo el padre o la madre naturaleza. Hay un herbario construido con la ayuda de los niños, y hay un cuaderno que tiene las frutas y las verduras, que es una bitácora viajera. Esta bitácora viajaba a casa con cada niño, y allí las familias tenían un papel súper importante en el proceso, porque debían hacer un trabajo con los niños. ¿Listo? A medida que voy explicando, van a ir comprendiendo el propósito pues, como de estas bitácoras. Como les decía, esta práctica surgió en el grado de transición de la sede Gustavo Rodas y Sasa, transición 1, avanzamos. Surge del interés de los niños por aprender sobre las plantas, de su curiosidad de saber por qué muchas veces las mamis les daban bebidas con plantas, o por qué muchas veces, digamos, las mamás les daban en sus alimentos plantas y no comprendían la razón. Entonces, digamos que todas estas curiosidades fueron amarrando, digamos, como todos esos intereses de los niños. ¿Sí? Al respecto, CERDA nos plantea que en los proyectos de aula la investigación va a tener 2 funciones muy claras: producir nuevos conocimientos y desarrollar una actividad pedagógica necesaria para la formación científica, técnica y cultural del estudiante. Por esta razón, nosotros en el grado de transición desarrollamos procesos de investigación en el aula para fortalecer la conciencia ecológica de los niños. Este año iniciamos con la investigación sobre la naturaleza, pero cada grupo de transición se fue por una rama diferente, porque partimos de ese interés que cada niño tenía, ¿cierto? Entonces, avanzamos, por favor. Bueno, para poder avanzar, básicamente me abres la primera estrellita. Nosotros generamos diferentes ambientes o escenarios de aprendizaje donde los niños pudieran involucrarse con diferentes herramientas para que ellos pudieran tener opciones de elegir la temática a desarrollar. Entonces, después de hacer innumerables actividades, se hizo una jornada de votación. Aquí podemos ver más o menos como el voto, donde los niños podían elegir qué querían trabajar. Entonces ahí fue donde ellos eligieron las plantas. ¿Listo? Continuamos, por favor. Bueno, la Francesco expresa: el docente debe ser creativo, debe poner la realidad al servicio del niño para que se desarrolle activamente en él, por sí mismo. Debe contribuir a generar conciencia ecológica,
a través de todo el espacio y la práctica educativa. La naturaleza misma en sus manifestaciones permite generar en el niño madurez en la estructura mental. Cuando Giovanni Lafrancesco habla de madurez en la estructura mental, básicamente nos está diciendo que cada experiencia significativa genera en la mente de cada persona y en los niños en este caso, imágenes. Esas imágenes se van tejiendo en ideas y esas ideas se van moldeando en conceptos. Y esos conceptos precisamente son los que van fortaleciendo la reflexión y el pensamiento crítico, porque van teniendo herramientas para poder sustentar todos sus conocimientos, ¿cierto? En el proyecto de investigación de las plantas, Arteaga nos plantea que todo proyecto de aula debe partir de unas bases. Entonces, la primera fase de la exploratoria diagnóstica básicamente es la preparación. La preparación, pero que parte de los intereses, pero importantísimo el contexto. No solamente el contexto donde habita el niño, sus hogares, sino también cómo lo rodea. Entonces, para poder partir de ello, se diseñó un tipo de encuesta. Esta encuesta se les envió a las casas porque las familias hacen parte activa de ese proceso. Entonces, se les envía a los niños esta encuesta para que dialoguen con sus familias y me digan a mí como profe qué quieren aprender, ¿cierto? Y este fue el insumo para poder ir a la segunda fase, ¿sí? La fase de planificación y desarrollo. En esa fase, entonces, se tomaron todas estas herramientas que los niños nos dieron y se hizo un diseño metodológico del trabajo de todo el año. Pero ese diseño siempre partió de varias preguntas problematizadoras. Recordemos que todas esas preguntas son a raíz de esos intereses y motivaciones en los niños. Esas preguntas nos dieron unas temáticas a desarrollar, las que desarrollé en diferentes periodos. Entonces, digamos, en el periodo 1 trabajé todo lo relacionado con las flores, las plantas acuáticas, las colgantes. De hecho, sembramos un girasol y fue un proceso hermoso hasta que lograron ver que nació su girasol. Hicimos también diferentes experimentos para que ellos aprendieran cómo abonar las plantas, cómo cuidarlas de los insectos, para que no se les murieran, ¿cierto? En el segundo trabajamos lo que fueron los árboles, los tipos de árboles, que ellos aprendieran a diferenciar un árbol, un arbusto y la hierba, ¿cierto? Porque para ellos hay veces es lo mismo y no es lo mismo, ¿sí? Y también a diferenciar qué hay en su comunidad, en su entorno. A raíz de eso hicimos varias búsquedas de tesoros. Entonces en esos tesoros conseguimos hojas, identificamos los tamaños de las hojas, cómo se llamaban las hojas, logramos construir un herbario. Ese herbario, si bien es cierto, no nos vamos a aprender todos los conceptos, fue tan mágico y se logró llegar a de partir de la noción al concepto, porque los niños, por ejemplo, cuando alguien estaba enfermo decía, profe, les tengo la respuesta. ¿Les está viendo el estómago al amigo? Consultemos en el herbario. En el herbario dice, el orégano, yo consulté el orégano sirve para una bebida para calmar el dolor de estómago. Entonces miren cómo se transforma el concepto y los niños desde chiquiticos van adquiriendo nociones. Y así no lo aprendamos todo. Ese herbario se construyó, se consideró como una herramienta de consulta y de búsqueda, y que a ellos también les permitía indagar, porque las abuelas, porque las mamás nos daban ciertas cosas. Después de hacer como todo ese proceso, en el último periodo trabajamos los alimentos que nos dan las plantas. Por eso esa bitácora viajera, esa bitácora donde los niños se transformaban en unos chefs, a jugar a ser chefs. Y en la casa tenían que buscar su fruta favorita, y con su fruta favorita tenían que consultar cómo era el árbol, cómo nacía, cómo germinaba, y con esa crear una receta. Luego compartían en el aula de clase, algunos llevaban recetas y las probábamos, otros simplemente socializaban la experiencia y a la vez mostraban su trabajo y registraban el cuaderno. Obviamente, todo proceso debe tener una evaluación, pero ahora no hablamos de valoración, no hablamos de evaluación, sino de valoración, ¿cierto? De esa evaluación formativa que se da todo el año, porque con los niños todo el año hicimos evaluación formativa. De hecho, cobra gran importancia lo que eran las asambleas. Siempre en clase hacíamos asambleas. Aquí les presento a nuestra protagonista de las asambleas. Esta señorita es Naturita. Naturita es la madre naturaleza. Los niños la nombraron Naturita y ella cuestionaba a los niños qué aprendimos, qué les dio dificultad, qué quieren aprender. Entonces este diseño metodológico se fue, digamos que agrandando, se fue creciendo
se diseñó formato en el cual los niños respondían. Como ellos no me escribían, no saben leer todo, sino algunas cosas, entonces el diseño era representar como carita feliz o triste si consideraban que habían aprendido o no habían aprendido, o si querían continuar el proceso. Ahora ustedes se preguntarán, al principio dijeron que era el mágico mundo de las plantas y dice el maravilloso mundo de las plantas. ¿Saben por qué? Porque en ese proceso de partir de la noción al concepto, los niños descubrieron que es que las plantas, la ciencia, no es algo de magia, sino ciencia. Al hacer experimentos, ellos descubrieron que es que no era una magia, algo que no existía, sino que era un simple truco, sino que tenía un propósito y una finalidad. Y decían, pero es que este proyecto no se puede llamar el mágico mundo, sino el maravilloso, porque nos sorprende. ¿Sí? Bueno, Torres nos señala, la investigación en el aula promovida por el docente propicia a los alumnos curiosidad, la necesidad de saber, de preguntar, de explorar, de comprobar, de experimentar, de perfeccionar, estimulando en ellos el deseo de aprender genuinamente. Aprender, pero no por imposición, no por miedo. Para los niños este proyecto significó en algo para aprender por gusto. Ya me decían, profe, ¿qué vamos a investigar? Profe, ¿qué tema vamos a trabajar? Profe, ¿qué tal si hacemos esto en lugar de esto? Entonces para ellos se convirtió más en una necesidad de absorber más conocimiento, más que en una pereza por cumplir con un trabajo. Bueno, María Montessori, como ustedes saben, nos dejó un legado grandísimo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. Nos hablaba del aprendizaje autodirigido con un entorno preparado, rodeado de la naturaleza, donde la experimentación, la exploración, la observación, el juego cobran gran importancia y sentido. Y es por eso que esta frase tan hermosa nos encuadra todo el trabajo. Cuando los niños tienen la libertad de contacto con la naturaleza, su fuerza no tarda en revelarse. Esta buena práctica enlaza diversos saberes desde las experiencias de formación integral con los niños y niñas. Con este trabajo logramos despertar en los niños la curiosidad, el asombro, el pensamiento crítico, reflexivo, la formulación de hipótesis, el trabajo con las familias. También se logró fortalecer el vocabulario, la conciencia por el cuidado del otro, de sí mismo, el amor por la naturaleza. Bueno, también el fortalecimiento de los dispositivos básicos de aprendizaje. Bueno, en relación al modelo pedagógico, como bien saben, el modelo pedagógico de nuestra institución es el holístico. Gracias a este modelo pedagógico y al trabajo realizado, se logró afianzar el pensamiento crítico, como se los dije ahorita, el amor por la vida de sí mismo, del entorno, del otro. Algo muy importante es que se fortaleció mucho lo que era el diálogo, la actitud de escucha. Como les dije ahorita, siempre, en todo el trabajo, las asambleas cobran gran sentido porque permiten a los niños reflexionar y analizar todo lo que sucede. También la sensibilización que presentaron sobre diversas manifestaciones artísticas, culturales, la participación de todos y todas en el proceso. Porque aquí no es que un niño salió con todo y los otros dejaron bien y no participaron. Todos, absolutamente todos, fueron partícipes de ese proceso del maravilloso mundo de las plantas. Bueno, las estrategias se implementaron desde las actividades rectoras: el juego, el arte, la literatura, la exploración del medio. Por favor. Desde esas actividades rectoras se potenciaron diferentes actividades. Acá ustedes van a poder ver un cuadrito. Básicamente, aunque todo está directamente interrelacionado y la una tiene que ver con la otra porque es una formación integral, estas estrategias nos llevaron a que los niños afianzaran todo, la parte de la literatura, la parte del juego, la interacción con el medio, las salidas al aire libre para búsqueda de tesoros, que piedritas, que un arbolito, que una plantica, que un animalito que se nos murió, ¿cierto? También, por ejemplo, desde el arte se hicieron diferentes actividades, no solo manualidades ni nada de eso, sino que también se hizo algo muy bonito en el festival de romatas infantiles, gracias. Y allí se presentó la danza de las flores. Ahorita se las voy a presentar, fue una experiencia bastante bonita.
también se hicieron funciones de títeres. Y sembramos muchas otras cosas, sembramos lentejas, frijoles, entonces fue un proceso bastante interesante con ellos. Bueno, la metodología fueron metodologías activas. Partieron, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, en preguntas, en retos, la gamificación, el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, en fin, fueron muchas estrategias que se implementaron. Bueno, los apoyos obviamente, no solamente fueron los niños, las familias, los maestros, la maestra apoyo, la coordinadora, que siempre estuvieron como al tanto de ese proceso y me aportaban muchas ideas para engrandecer este trabajo. Continuamos, por favor. El impacto. Se logró despertar en los niños la curiosidad por investigar. Se fortaleció el pensamiento crítico y reflexivo. Se fortaleció esa relación, esa interacción con las familias, con la escuela. Se fortalecieron los vínculos. También el vocabulario obviamente se aprendió porque los niños ya y en sus discursos implementaban nuevas temáticas, ya no hablaban de la zambra, que es la planta que creció, sino la germinación de la planta, entre muchas otras cosas. Los resultados que, aparte de todo, como es un trabajo integral desde las dimensiones, este proyecto nos permitió también vincular los proyectos lúdicos del preescolar, que son el de la escucha, las competencias humanas, la toma de decisiones, también el pensamiento crítico, la formulación de hipótesis, la vinculación de la literatura, la resolución de problemas, la sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente, el amor por los seres vivos, por la naturaleza. Y saben una cosa, esos cuadros que vieron, los niños me dijeron, profe, es que hablar de madre y naturaleza es como un asunto de madre. Yo soy la madre, yo soy el padre de la naturaleza, porque me he convertido en el guardián protector de la naturaleza. Miren cómo cambia esa noción, cómo se vuelve en concepto, y son niños de 5 años. ¿Listo? Entre las evidencias vamos a ver, esta por ejemplo fue cuando terminamos el girasol. Avanzamos por favor. No, las fotos, sigue hablando. Exacto, miremos aquí cómo se van registrando los procesos en los niños. Cómo va creciendo ese girasol. Mira acá, cuando les creció el girasol, cuando les creció el girasol, aunque les dieron, pues obviamente, pero es un proceso, lograr que vean un error, para ellos fue fantástico decir, Dios, hay que ensayar a ver cómo crece la rosa, hay que hacer tal cosa, ¿cierto? Seguimos. Aquí fue cuando sembramos las lentejas, se convirtió en todo un proceso de vinculación del entorno. Hicimos el barrio, cada uno en su casita, cómo desde la casa podrían crecer, cómo para ellos el tener una planta generaba oxígeno, porque decían, profe, en mi casa, tristemente, ya se respira aire contaminado porque tomaron los árboles para hacer edificios, pero como ya estamos sembrando plantas, ya hemos llevado más maceticas a la casa y ya respiramos mejor. ¿Sí? Avanzamos. Miren cómo crecen de hermosas. Seguimos. Miren. Lentejas. ¿Y saben algo? Decían, voy a intentar hacer una ensaladita de lentejas. Miren lo mágico. A lo que lleva un trabajo, los frijoles, la vinculación con la literatura infantil, el maravilloso, este de los frijoles hicimos con el cuento de Jack y los frijoles mágicos. Entonces miren cómo se van vinculando, cómo se va haciendo ese proceso integral. Miren cómo crecen esas hojas y cómo alcanzaron, ya vamos a ver en la siguiente, cómo crecieron de bastante de los frijoles. Estos son los experimentos. Fue impresionante un experimento tan sencillo. Lo devolvemos. Este es del limón. Este eran maíces bailarines. Esta es la tinta invisible, que es escribir con el limón y luego pasarle la candelita y se sale lo que uno hace. Lo devolvemos. Bueno, este fue fantástico, porque aquí miren como todos los saberes involucramos el repollo morado. Al integrarse con otros elementos, el limón, la soda, la sal, cambia su color. Entonces, mire, estamos involucrando el arte, las ciencias, la química, ¿sí? Por la escritura. Bueno, avanzamos. Me devuelves. Les voy a mostrar que pues tenía muchos videos de muchas cositas, pero al menos les voy a presentar la última que hicimos. La última,
la poesía. Vamos a ver la danza de las flores que presentamos en la obra. Aquí vemos cómo se presentó como el nacimiento, la germinación, el agua, el sol. Participación de la familia, ahí tenemos una madre acompañando, la maestra de PTA, era uno de los árboles, el otro árbol era tu mami. Tiene la vinculación, el arte. Largo, no sé si lo dejamos. Las metas a corto plazo, vinculación de las familias, participación en actos cívicos y culturales. A mediano plazo, la presentación de la ronda, la danza de las flores. También la presentación de la muestra pedagógica, que también fue municipal. En la foto podemos ver las niñas haciendo su exposición del trabajo realizado. Las metas a largo plazo, la participación obviamente en este foro, la vinculación en el PRAE, como proyecto obligatorio que está en el plan de estudio frente al cuidado del medio ambiente. Muy interesante sería proponer actividades desde transición, aunque desde transición nosotros integramos todos, pero algo bien interesante podría resultar para el próximo año, lo podríamos tener en cuenta, y también proponer actividades para sensibilizar a los niños y darle continuidad en otros grados, proponer a las compañeras a ver si se motivan a continuar haciendo, y eso sería todo. Muchísimas gracias.
esta buena práctica pedagógica posible en este foro. Bien sabemos que desde preescolar se trabaja por ABC, por aprendizaje basado en proyectos, y este fue un proyecto que se empezó a desarrollar todo el año. Hubo acompañamiento del PTA, acompañamiento de la UA y acompañamiento de proyectos transversales también pues, de la institución. Aquí acaba este libro que yo he leído, el libro que ya eres, Roald Dahl. A continuación tendremos la intervención de la docente Mariluz Hoyos con su práctica Lectores sin Fronteras. Buenos días, bienvenida docente Mariluz Hoyos. Bueno, mientras la profesora Mariluz va organizando, la docente Leti les tiene a ustedes un recordatorio que es la poesía que ella declamó al comienzo, es la poesía que se le enseñó a los niños desde su buena práctica pedagógica para que la guarden como separador en sus libros. Bueno, y aparte de eso, ella les va a compartir un link en los grupos para que puedan ir evaluando la presentación de este foro. La presentación de su buena práctica pedagógica. Bueno, vamos volviendo otra vez en sintonía a la tercera. Compañeros y compañeras, vamos volviendo otra vez en sintonía a la tercera ponencia con la docente Mariluz Hoyos. Bienvenida. Buenos días para todos. Como es propio de todo lo que nos toca a los docentes, a veces hay que improvisar. El día de ayer, la profe Gloria Yanel y yo dispusimos una aula en la que tenemos evidencias como el proceso que han llevado a los niños, y en vista de que no se hizo en este espacio, entonces acabamos de decir como una pequeña muestra de lo que tenemos abajo, pero están invitados en el momento en que bajen al primer piso, ingresar al aula que queda acá, la bella física, no sé los números de la aula 7, y allá van a encontrar de Polvi información pues, como el proceso, y también de Lectores sin Fronteras. A continuación yo voy a socializar una de las buenas prácticas en una doble vía o doble sentido. En primer lugar quiero compartir la experiencia como docente de básica primaria, en la cual he venido liderando estrategias para promover y motivar hábitos lectores, pero también un proceso de un proyecto que viene haciendo un trasegar de aproximadamente 10 años. Será muy difícil resumir en 20 minutos lo que ha sido 10 años el llamado Plan Lector, a partir de ahora Lectores sin Fronteras. Entonces voy a empezar como contándoles y por qué sede alterna, porque con la sede alterna es donde cuento con la documentación de todo el proceso desde que inició, desde el 2016 hasta el presente 2024, donde puedo dar evidencia y resultados del proceso. Si bien hago un proceso de liderazgo ahora
hacer una medición de un espacio donde uno no está, donde uno no confluye con los compañeros y con los estudiantes. Entonces el trasegar da cuenta de un proceso de sede alterna, y van a encontrar que en el camino también hay parte en la que se ha involucrado la sede Gustavo Rodas y la sede principal con bachillerato. ¿Por qué Lectores sin Fronteras? La lectura es una experiencia que supera todas las fronteras. Al leer no hay límites para la imaginación, ni para los sueños, ni para recorrer el mundo. El universo de posibilidades de la lectura es infinito, lo que permite integrar múltiples saberes y estrategias de acuerdo con los libros que se abordan. Esta apuesta pedagógica que realizo desde la asignatura de lengua castellana ha sido una provocación a lo largo del año escolar para despertar la motivación por las experiencias literarias. Vamos a hablar ahora desde dónde se justifica este proyecto Lectores sin Fronteras. La justificación está dada desde tres elementos fundamentales. Primero, parto de la importancia de la lectura. Segundo, la identificación de una problemática del contexto que se constituye en un reto. Y también la problemática institucional alrededor de los procesos lectores. Vamos a hablar primero de la importancia de la lectura. La lectura es un proceso fundamental que se propicia desde el ámbito escolar y cobra relevancia en la vida real, incidiendo directamente en la relación del ser humano con su ambiente social. El acto de leer se percibe como un proceso de interacción entre el sujeto portador de saberes culturales e intereses y un texto. La falta de dominio de esta actividad va a afectar y va a impedir acceder a múltiples fuentes de información y de conocimiento. He aquí la trascendencia que adquiere la formación de lectores reflexivos y críticos en la actualidad, una demanda que nos planteaba con música de fondo, que no nos falte porque todo el año la hemos tenido. Gracias, Uriel. Entonces, como les decía, una demanda que nos hacía la primera ponente de seña, donde nos invitaba a formar desde la criticidad, desde un pensamiento diferenciador, y encontré una gran trazabilidad frente a lo que ella planteaba, porque efectivamente Lectores sin Fronteras siempre le ha apostado por un trabajo interdisciplinario. No hemos llegado a un trabajo transdisciplinario, pero sí interdisciplinario. ¿Qué factores se constituyeron en una problemática que encontré en la institución educativa, esencialmente en la básica primaria? Inicialmente, en la familia, vamos a hablar de 2016, no habían referentes familiares que priorizaran los hábitos lectores. Podemos decir que los niños se encuentran inmersos en una era tecnológica que les genera mayor atracción que los libros. ¿Qué pasa? Hay libros digitales, pero los niños necesitan siempre el acompañamiento de un adulto para acceder. Incluso los jóvenes se acceden a un libro digital, como emergen tantas ventanas, empiezan con el libro digital, pero les llega la notificación de Facebook y hasta ahí llegó la lectura. En ese sentido, rescato que sea el texto impreso, en ese sentido. Los padres de familia podemos decir que no promovían hábitos lectores desde la cotidianidad del hogar, sino que era una tarea que nos asignaban leer y lo hacemos. El primer entorno en el que se desenvuelven los niños, por tanto, no genera ambientes letrados que motiven y dinamicen los procesos de lectura. Vamos a pasar a la problemática institucional. Con relación a los factores institucionales, se puede analizar que existe una idea generalizada de promover la comprensión lectora. No es una política institucional en la que se involucren de manera interdisciplinaria las diferentes áreas. Por el contrario, ha sido una tarea que se le ha adjudicado al área del lenguaje. Puede que hayan unos esfuerzos por hacer lecturas, sí, pero no es una política institucional. Lo hace cada docente desde su iniciativa, desde las áreas. Cuando nos sentamos acá a compartir prácticas, identifiqué, encontré con mis compañeras, Mónica Gán, Mónica, que se hacían procesos de lectura, pero no es la política institucional, es porque ellas desde su ser consideran fundamental esa parte.
Es importante comprender que los procesos de lectura y escritura son inherentes a todas las actividades de la vida escolar y social de los seres humanos. Entonces, esta responsabilidad, como lo vimos, prácticamente se le destina a un área, al lector, área de lengua castellana, actividad de lectura, lengua castellana. Por otra parte, es necesario reconocer que los modelos de promoción y evaluación lectora se centran en su mayoría en elementos de interpretación literal, en algunos casos inferencial, y eso se ve reflejado en las pruebas de estado. En alguna medida, las prácticas cotidianas dentro de esa problemática identificada se reducían a un ejercicio en el que se desconocía el sentido comunicativo y social. Por tanto, el diseño de estrategias de comprensión lectora y pruebas escritas en la institución es necesario que trasciendan a procesos de lectura crítica y, por supuesto, a implementación de estrategias cognitivas que favorezcan el uso de estrategias metacognitivas de los estudiantes, que ellos mismos hagan un monitoreo y un seguimiento de esos procesos. Vamos a hablar ahora de la línea de tiempo del proyecto, pero no voy a entrar en detalles porque el tiempo apremia. Entonces solo voy a contar como lo general. Arrancamos en el 2016, inicia la serie alterna y teníamos 4 grupos y se hace el primer lanzamiento del proyecto. Del 2017 al 2018 se implementan múltiples estrategias que ahora las vamos a conocer: maratón de lectura, pautas de lectura, y se inicia el préstamo de libros en la biblioteca institucional. Para el 2019 se hace una apuesta institucional o un primer acercamiento a hacerlo que no fuera sede alterna, sino también con la Gustavo Rodas. Este año realizamos un lanzamiento especial a educadores de toda la primaria, donde les contamos, donde los involucramos. Para el 2022 se inicia el primer convenio interinstitucional con el Parque Biblioteca José Horacio Betancourt. Se continúa la implementación de estrategias. Para el 2023 se hace un lanzamiento del proyecto distinto, con una idea que propone la docente PPA Liliana, donde dice: preguntémosle a los niños sobre qué quieren el lanzamiento. Y ella hace todo un diagnóstico y encontramos que querían hacer en torno a una pijamada, pero tenemos que darle un tinte literario y empezamos a trabajar en eso y lo convertimos en sueños de colores. Desafortunadamente, en el 2024 no hicimos lanzamientos, es una cosa abanderada y para los niños y las familias es lo que más relevancia tiene al momento de arrancar con los procesos de promoción de lectura. Y para 2024, lo que llamamos Plan Lector, pero que se va a llamar Lectores sin Fronteras, se adhiere al macroproyecto Leer Bien para Vivir Mejor. Allí, bachillerato por primera vez, digamos que se desplazan los estudiantes por grupos a hacer estrategias de promoción a través de un carrusel particular, donde se hizo la construcción y la definición de las estrategias, se vincularon los profesionales de apoyo. En bachillerato se empieza a hacer con la gestora del Parque Biblioteca una sesión de lectura y en las diferentes clases ellas llegaban, había un cronograma y llegaban a ese grupo. Pero no hay un trabajo interdisciplinario que podamos decir que hay integralidad de las áreas. Vamos a pasar ahora a hablar de cómo se relaciona este proyecto Lectores sin Fronteras con el modelo pedagógico. Pues este proyecto, al igual que el holismo, responde a la integración de paradigmas y a la transversalidad de saberes. Ambos coinciden en un mismo objetivo, y es lograr el aprovechamiento de los conocimientos por parte de los estudiantes, la participación activa, también la asimilación de saberes y una mayor ejercitación del trabajo independiente. La lectura exalta al ser porque le permite encontrar y explorar otras posibilidades de utilizar el tiempo libre. En esa medida también hay una relación con el holismo. Vamos a ver en este proyecto cómo se integran los saberes. Voy a decirlo muy corto. Con el grupo segundo 3 se ha realizado para el presente año, porque todo depende de los libros que se toman. Es importante aclarar que no siempre son los mismos libros. Sería triste que a mí me diga un niño que ya está en séptimo, que ese libro me lo metió la profe Marilusa en el 2017.
excepción, una adaptación, pero la idea es que no sean los mismos libros. Entonces, lo primero es que yo como docente tengo que leer el libro para poder saber cómo lo integro con las áreas. El libro Agutros lo integramos, al igual que Tomás el borrador mágico, con las áreas de matemáticas mediante la solución de proyectos. En Tomás el borrador mágico se exploran las formas geométricas, pero también desde Ética y Valores se trabaja el manejo de las emociones y el manejo de la ira. Por su parte, Agutros habla de la historia de un señor que se enamora de su vecina, pero la vecina estaba encantada con su tortuga y era el único amor que tenía. Y ella tenía la